Conversadoras, conversadores, bienvenidos a esta tercera temporada, episodio 101. Estamos, más que felices, cambiamos escenografía, estamos en otro lado. Nuestros amigos de Mercado Casa Vieja están en la parte de arriba, un tapanco preciosísimo para tardes literarias, reuniones muy especiales y por supuesto el conversatorio. Estamos estrenando, estamos de manteles largos. Muchísimas gracias por acompañarnos, seguir con nosotros en esta tercera temporada. Gracias por sus mensajes, también los estuvimos extrañando muchísimo. Muchísimas gracias entonces a Mercado Casa Vieja, de verdad. Gracias por creer en este proyecto, gracias por aportar, gracias por tanto que le dan a este proyecto del conversatorio. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, muchísimas gracias. Agradecemos también a Icamané Grupo Consultor, quien sigue siendo también patrocinador de este proyecto. Muchas gracias por creer en él y por seguirse sumando. Conversadores, pues miren, el día de hoy tenemos el enorme gusto de tener una gran mujer con nosotros. Nancy Nápoles, ¿cómo estás, Nancy? Muy bien, Luis, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos ven por medio de las plataformas digitales. Estoy encantada de poder estar aquí contigo. Nancy, estamos felices. Miren, ustedes no están para saberlo, pero yo soy el chismoso aquí. Nancy es una mujer muy joven, como la observan, pero es una mujer que Nancy, tienes ya un rato en la política mexicana. Sí. Has ocupado cargos de representación popular. Nancy, cuando te conocí, una de las primeras cosas que quise preguntar y que me salió del alma, y hoy te la quiero volver a preguntar, es una mujer joven, una mujer fuerte, una mujer con muchas ganas. ¿Por qué en la política mexicana? ¿Por qué hacer política, Nancy? Vamos a empezar por ahí. Mira, Luis, yo creo, más bien yo soy una mujer que está totalmente convencida que la política se puede encaminar hacia otros rumbos y que por medio de la política, de manera individual, voy a poder aportar mi granito de arena a construir una mejor sociedad, un mejor estado, un mejor país, que mucha falta hace. Entonces, la política para mí es un instrumento muy importante para poder hacer cambios. Entiendo entonces que es más acción, menos palabras. Y entonces yo me veto y yo acciono desde... Así es. ¿Cuándo empieza Nancy en la política? Mira, yo tengo una historia de toda la vida, de familia de izquierda, porque yo estoy involucrada en la política de izquierda. Ok. Pero mi participación empieza muy joven, más o menos a los 15 años, en 1999. No, hagan sus cuentas, no soy tan joven. Pero, eres muy joven. Pero sí. En 1999, con mi padre, empezamos a trabajar en la política y nos sumamos a entonces lo que se le conocía las Brigadas del Sol, en un partido, en el Partido Amarillo. El Partido Amarillo. Militábamos en una campaña a gobernador. ¿Esto en qué demarcación? En Tenancingo. Tenancingo, ok. Específicamente en Tenancingo, nos sumamos a las Brigadas del Sol, empezamos a caminar, a tocar puertas, porque pues entonces no había otro recurso más que caminar, hablar con la gente y buscar concientizar, ¿no? Desde entonces. Sin embargo, desde ahí viene mi participación de manera un poco aislada, no tan directa, no de tiempo completo, pero estabas en la escuela. Sí, siempre ahí con mi padre. No es hasta principios de 2017, después de que terminé mi licenciatura en Derecho, 17 años después, que hice una maestría, que trabajé en diferentes sectores, que me voy exclusivamente a hacer política. Ahí fue el momento. También creo que la política es de circunstancias, de momentos. Entonces ahí era mi momento. En principios de 2017 fue mi momento y empezamos a hacer porque además vino la transición, ¿sabes? Del Partido Amarillo al Partido Guinda, ¿no? Entonces ahí es cuando se toma la decisión en familia que había ya que emigrar, que ya no había nada que hacer en ese partido, porque empezó a desvirtuarse totalmente, ya no era lo que nosotros buscábamos, y además yo no encajaba ya, en ese partido no encajaba. Se hace la migración, nos venimos para acá con mi papá y empezamos a hacer el trabajo, a darle continuidad más bien a un trabajo que se venía haciendo desde hace 22 años con mi papá, ¿no? Entonces empezamos en el 2017, me logro posicionar en una
lista de mujeres, entonces de 15 mujeres que buscaban la candidatura a la diputación local por el Distrito 7. Ok, que sitúa Tenancingo y algunas otras 10 municipios okay. En total. Ajá, ¿Qué es Tenancingo, por decir algunos otros? Tenancingo, Zumpahuacán, Malinalco, Ocuilan, Joquisingo, Almoloya del Río, hasta acá Calimaya, Tenango, San Antonio, La Isla y Rayón. Es una demarcación tremenda, es muchísima gente. Sí, son 10 municipios. Y poblados, muchos de ellos bastante poblados. Tenancingo es el más poblado, casi 100,000 habitantes, luego Tenango del Valle, después Calimaya y Ocuilan, son los municipios que son más poblados. Los demás son pequeños, relativamente pequeños, pero bueno, al final hacen una población total de arriba de los 800,000 habitantes. Y con unas actividades muy importantes en términos de comercio, en términos de muchas cosas. Pensé, Almoloya del Río pensé muchísimo, ¿no? Hay los textiles le meten muy cañón, la mezclilla y demás, ¿no? Sí. Y del lado de allá, Tenancingo, bueno, pues es la cuna del rebozo, es el obispo. Aparte, el obispo, además el tema de la flor. Sí, por supuesto. Municipio florícola muy importante del país, exportador. Villaguerrero, Tenancingo son los municipios más importantes productores de flor en la región. Y además mezcal, ¿no? En mezcal ya tenemos denominación de origen, después de muchísimos años que se buscó tener denominación de origen, porque además el mezcal es fabuloso en la región, en municipios. Hoy ya contamos con denominación de origen que abre un mundo de oportunidades para los productores de mezcal en Tenancingo. Oye, eso es todo lo que se va enterando uno y uno no sabía. A ver, eso lo voy a poner un pincelito y ahorita lo pongo para allá. Hablaste, justo, refieres en el 99 cuando estabas con tu papá, tenías 15 años y estabas en ese proceso, salían las Brigadas del Sol, y después hablas que de ahí al 17, es decir, 18 años después, tú dices, llega mi momento. Sí. Quisiera que nos hablaras un poquito de ese paréntesis, pensando en esta pregunta que te hice primero, ¿por qué la política? ¿Qué pasa con Nancy, que está con su papá y entiendo esa parte, lo entiendo muy, muy clara, pero después dice, estuve en distintos sectores, terminé la licenciatura, la maestría, me ocupo de otras cosas? Quisiera saber un poco de ahí y luego qué detona para que Nancy regrese a la política. Mira, me pasó algo muy, para mí muy, muy importante en mi vida. No sé, en el 2016, finales del 2015 más o menos, yo empiezo a involucrarme en temas de género. Okay. En temas de género que me llevan a trabajar en consultorías para apoyar a los partidos políticos. O sea, mira, la vida me fue acomodando. Para apoyar a los partidos políticos en la ejecución de un presupuesto etiquetado, que además era una reforma nueva, donde los partidos tienen ya la obligación de destinar un porcentaje de su presupuesto anual exclusivamente para la promoción e impulso del liderazgo de las mujeres en el Estado. Ok, específicamente las mujeres. Específicamente las mujeres. Todos los partidos políticos. Todos los partidos. Okay. Entonces, por azares de la vida, yo llego a un lugar donde me dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer esta chamba, yo le empiezo a entrar, empiezo a estudiar, empiezo a ver qué onda con el tema de género, porque además había que llevar capacitaciones a las mujeres por parte de los partidos políticos. Okay. A territorio, ¿no? ¿Y tu labor era capacitar a los partidos políticos para que lograran eso? No, ellos me contrataban a mí para que yo diera las capacitaciones. Ah, ya entiendo, buenísimo. Ajá, okay. Yo daba las capacitaciones. Ok. Sí había un grupo, estaba la consultoría, pero yo ahí empecé a enamorarme del tema de género. Okay. Yo ahí empecé a ver que era lo mío, el contacto con la gente, poder ayudar a las mujeres, y me refiero a una ayuda que no era material, que no era física, pero una ayuda que te agradecían con el corazón, ¿no? Lo entiendo. Buscar el empoderamiento de las mujeres por medio de capacitaciones, de que ellas visibilicen tipos de violencia y un mundo de temas que se involucran en esto, para mí era fabuloso, así fabuloso. Yo disfrutaba mucho mi trabajo, muchísimo, o sea, y empezamos a ser muy buenos en esa actividad.
tan buenos que nos llamaban hasta de otros estados para ir a generar esos espacios de capacitación, a que en otros estados vieran cómo el Estado de México estaba ejecutando ese presupuesto y qué resultados en la política estaba generando. Entonces era importante que ya hablando de una reforma muy importante, una reforma constitucional, que es la paridad de género, si se abre 50 y 50% de espacios de participación política, tanto hombres como para mujeres, sí, pero decía, es que aquí, o sea, si hablábamos de de cuotas, que es lo de la paridad, de cuotas en la determinada cantidad de municipios les va a tocar mujer candidata a presidenta municipal y la otra mitad hombres, y había municipios que decían, es que aquí no hay mujeres. Es probable. O las mismas mujeres decían, no, yo no, porque no tenían esa preparación, no se habían generado cuadros políticos preparados o que prepararan a las mujeres para ocupar esos espacios que por ley ya nos correspondían. Está la ley, pero no hay, ¿no? Entonces era muy importante, yo empiezo con esa actividad. Qué fuerte eso, y además, fíjate Luis, que empiezo yo a pensar qué más podríamos hacer, ¿no? Y yo, mira, yo soy fiel creyente de que las cosas las tienes que decretar en tu vida. Sí, yo también creo eso. Que si tú te pones una meta fija y dices, voy para allá, o sea, no es si puedo, no es voy a estar ahí. Entonces yo empecé a decir, bueno, creo que es muy importante cambiar muchas leyes para que esto empiece, que sea como el andamiaje, ¿no? De lo que tendrá que ser más adelante, realmente posicionar a las mujeres en el ámbito público. Y bueno, es cuando yo hablo con mi papá y mi papá me dice, ¿sabes qué? Es momento, vámonos a este partido, vamos a trabajar aquí. Además que siempre hemos sido López Obradorista, definitivamente. Entonces ya tenía que llegar el momento en que nos teníamos que cambiar. Se hace la transición, nos vamos y ahí empiezo con esa labor, con miras a poder tener una posición que me permitiera ampliar más lo que se estaba haciendo, generar otras oportunidades, otros escenarios, desde otra trinchera para ir, pues ahora sí que sembrando lo que yo quiero que en algún momento otras generaciones cosechen. Vivan, tengan una plataforma diferente. Sí. Y entonces ahí nos atoramos con esto o sea, más bien no nos atoramos, llegamos a ese momento en donde dices, había 15 mujeres, una de ellas eras tú, para competir para la candidatura a la diputación del distrito número 7. Así es. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí se empieza a hacer un trabajo un año antes, desde el 2017, y las elecciones iban a ser en 2018, empezamos a trabajar desde principios del 2017, pues ahora sí que buscando el acercamiento, buscando a las personas adecuadas, buscando abrirnos brecha, porque además no era tan sencillo haber sido como de los últimos que llegaron al partido, ¿no? Seguramente. Que ya había 5 años de trabajo en este partido y donde ya había gente posicionada políticamente. Pero entonces pues empezamos a buscar para meternos. La verdad es que mi papá, que en paz descanse, ya no está con nosotros, pero mi papá siempre fue un fabuloso operador, un fabuloso estratega político, mucho, o sea, yo aprendí muchísimo de él. ¿Cómo se llamaba tu papá? Moisés. Me encantaba estar con él porque de verdad todos los días yo aprendía algo. Y además en el tiempo que nos tocó estar ya así muy unidos en la actividad política, él me decía a mí, me encanta estar contigo porque aprendo cosas nuevas, porque además combinábamos pues la vieja forma de hacer política que le había funcionado a él, pero con nuevas ideas. Okay. ¿No? Con una mentalidad pues más fresca, con otros proyectos, y él siempre, bueno, respetuoso de toda ese disentir que teníamos, más bien lo conjugábamos y hacíamos cosas fabulosas. Qué padre. Pero que creo que ya me perdí en qué. No, estábamos justo en qué hace para que tú llegues con estas 15 para que tú puedas hacerla. Fíjate que ahí se da
proceso, el primer filtro de estas 15 mujeres que nos habíamos registrado venía y se tenía que definir por medio de un consejo político. Okay. Y en ese consejo político, pues había 410 consejeros que nosotros no conocíamos. Y que ellos a ustedes O tampoco. sea, no, o sea, sí los conocíamos porque eran también gente que venía del otro partido. Okay. Pero habíamos perdido contacto con ellos. Y además eran muy celosos de, a ver, pues tú vas llegando, espera. Claro, claro. Y con justa razón, ¿no? Sí lo entendíamos. Pero también hubo amigos de mi papá en ese entonces que dijeron, ¿sabes qué, Moy? Yo te apoyo. ¿Sabes qué, Moy? O sea, ya revisamos los perfiles y vamos con tu hija. Vamos. Paso ese primer filtro donde se viene una votación de consejeros y logro pasar a la siguiente fase donde ya nada más quedamos 3. O sea, 12 va ahí. Se van. Quedamos 3 mujeres, 2 de Tenango del Valle y tú de Tenancingo. De Tenancingo. Pues la verdad es que dije, ya llegamos hasta acá, ya ganamos, sí, ¿no? O sea, ya ganamos porque lo logramos, o sea, para haber pasado ese filtro del consejo político era un gran logro para nosotros, porque además nos costó mucho trabajo, pues buscar a los consejeros, platicar con ellos. Sí, que conocieran tu plataforma, que conocieran tu esencia. Convencerlos y al final, bueno, que nos apoyaran, ¿no? Entonces, bueno. Perdóname ahí rapidísimo que hago esta pregunta, pero me llama mucho la atención y sí quiero desahogarla, por lo menos de mi sistema. Me hablas de esta parte del género y toda esta plataforma y lo que te toca conocer y ver, y eso es una parte que te impulsa mucho. Quiero pensar que por lo mismo, no porque estuvieran menos mal, simplemente porque muchos de esos consejeros, la gran mayoría seguramente eran varones. Sí. Y entonces, pues la verdad, y lo he dicho en este foro, muchas veces este país hoy por hoy sigue siendo, y perdón la expresión, estúpidamente machista. Esa es la realidad. Y entonces, cuando expones, me imagino, tu plataforma, a ver el tema, el género, shalala, etcétera, hay que leyes, esto, digo, sin decir nombres ni mucho menos, pero esto, ¿cómo era recibido? ¿No? Era así como, ay, mira, la niña, dale, sí, ándale, pues, no sabe lo que está hablando. ¿Te tocó cosas por el estilo? Sí, claro. Sí, claro. Además, eran personas que relacionaban la juventud con la inexperiencia. Hoy por hoy sigue habiendo mucha gente así. Muchísima. Sí. Muchísima. Y fíjate que ahí hubo un tema que a mí no me costó mucho zafarme de eso, pero sí tuve que enfrentarlo. Porque entonces, y aún cuando me convertí en candidata a diputada, yo no era Nancy Nápoles. Eras la hija de Moisés. Yo era la hija de Moisés. Sí, también. ¿No? Entonces todo el mundo era así y digo, al principio todo bien, pero después, o sea, empiezas tú a decir, bueno, y yo, y Nancy, y mi trabajo, y mi... Sí, pero no estoy aquí de Oquis, pues, sí, ¿no? Trabajé y hice. Trabajé, me preparé, o sea, yo estoy lista para esto, ¿no? Y bueno, pues eso poco a poco se fue esparciendo, ya actualmente, y bueno, pues además mi padre tiene un año que falleció, pero sí era un tema precisamente de la cultura, de un problema estructural que venimos arrastrando de muchísimas generaciones, eso. El tema de la violencia de género. No, lo entiendo perfecto, sí, por eso lo estabas diciendo y me lo estaba imaginando y hasta estaba viendo las caras de estos consejeros así de, a ver, esta que, ¿no? Y es la hija. Oye, y después el reto máximo, o sea, bueno, ¿o qué fue más difícil? El proceso de registrarme y de esas 15 pasar y de esas 3 ser yo la candidata o ganar la elección. Ese proceso. Fue más difícil. Ese fue el más difícil. Ese fue el más difícil porque estábamos en un momento de la política de México en el que ir en la misma boleta que el presidente, que hoy nuestro presidente, prácticamente te garantizaba que ibas a ganar. Y lo digo y lo repito todo el tiempo, de la manera más humilde. Yo tuve la oportunidad de ser legisladora en mi estado gracias a Andrés Manuel López Obrador. Y en su momento, o sea,
la fuerza de un personaje o de una figura política en su momento. Lo mismo pasó en su momento en el 2000 con Acción Nacional, Así es. en la que era Vicente Fox, y entonces, ¿no? Se vino un tsunami de Acción Nacional, y no tan fuerte, pero más menitos con Enrique Peña Nieto cuando regresa el Revolución Institucional a la presidencia. Pero en las proporciones yo compararía, guardadas las proporciones, pero aún así como dos ejemplos, el efecto Fox y el efecto Andrés Manuel López Obrador, que fue literalmente una ola azul y blanco y una ola guinda, en todo sentido. Y entonces te toca esa parte. Me toca, sí, obviamente como grupo en lo individual allá en Tenancingo, y me refiero a lo que migramos del amarillo al guinda, sumó, sí, por supuesto, pero el triunfo fue básicamente por el efecto Andrés Manuel. Pero eso para mí me generó un compromiso muy grande. Claro. Porque, o sea, no solo porque tenía en ese momento pues esa etiqueta de pues la hija de Moy, ¿no? Y sino pues tengo que demostrar allá afuera que estoy aquí porque puedo, porque lo trabajé, porque nadie me lo regaló, ¿no? Porque al final de cuentas estamos dispuestos a sumar y a abonar a este proyecto de nación. Me gusta escucharte toda esa parte, porque estoy seguro que hay conversadores que les gusta la política, que sienten la política, que de una u otra forma puedan, por supuesto, seguramente sentirse identificados con lo que acabas de mencionar, o es parte de tu historia. Y sin embargo, de repente pudiera haber barreras, a lo mejor algunas conversadoras dicen, no, pero soy mujer, está más complicado, con todo y estas situaciones estructurales que están, este andamiaje que se está construyendo, o ya está construido, o está por construirse. Hay una pregunta que me llama poderosísimamente la atención. Fíjate, hay una posición que, digamos, como actitud ante la vida, que en ciertos cursos de capacitación trabajo, y les explico a la gente que es el rol de espectador. Y el rol de espectador es aquel que está sentado, está observando, juzga, opina, pero nunca se involucra. Y entonces es muy fácil hablar, eso me queda clarísimo. Yo he sido parte de esos en ciertos momentos. De repente hablas y pues, no te mueves, no haces, etcétera, etcétera. Es además una posición muy cómoda. Lo que voy a decir ahorita, ¿por qué te lo pregunto? Porque nada más me salta esta parte de lo que se pudiera encontrar o no. Yo no conozco a un candidato del partido político que quieras, que mientras sea candidato no tenga las soluciones a los problemas. O sea, los escuchas hablar en los eventos de campaña, llámese para gobernador, llámese para presidente, llámese para el que quieras, y cuando los escuchas dices, no manches, ya, ¿no? O sea, pero además te lo pueden decir con tal vehemencia, y no estoy diciendo necesariamente que nos estén mintiendo, de verdadmente lo puede creer. Y luego cuando llegas así y luego, y entonces lo platico con gente, digo, me queda muy, ahorita voy a acotar eso, no, pero nada más termino de la idea. Pues no que se podía, no que tal, no que tal. Me queda muy claro que hay problemas y hay circunstancias que son, podría decir hasta ancestrales, culturales, que eso no se resuelve picando o rompiendo una piedra. Tienes que hacer un montón de cosas y tendría que pasar cualquier cantidad de tiempo para que eso sucediera. Eso lo entiendo. Pero me da la sensación de que hay una perspectiva antes de estar, digamos, haciendo política que creando política. No sé si me explique. Ajá. Es decir, como candidato y ya como en la parte de ejecución. ¿Qué perspectiva cambió en Nancy de lo que tú eras como candidata cuando llegaste, entraste a la Cámara, conociste a otros diputados, dijiste, y estas son las realidades, que a veces no se conocen de fuera, se piensan, se creen, pero ya estando adentro, pues ya ves las entrañas. Sí. ¿De dónde a dónde te fuiste? Pues de esa a la realidad, decir, ¿con qué te encontraste, Nancy? Híjole, me dio un golpe muy fuerte, ¿eh? Sí, es real, porque, mira, cuando eres candidata, pues yo me puse a crear un proyecto de campaña, de propuestas, yo quería cambiar el mundo en ese momento, hablaba con la gente, había cosas
Por lo mismo de pertenecer a un movimiento, a un proyecto que ya traía bases muy firmes, muy cimentadas, como el proyecto de la Cuarta Transformación, teníamos bases, ¿no? Cierto. Porque además venían de una lucha de más de 30 años del hoy presidente de la República, que venía replicando y replicando, y tenía yo las bases, ¿no? Y sabíamos cómo iba a operar, pues sí, como una idea vaga a lo mejor, pero sí cómo iba a estar funcionando o cómo se pretendía implantar la cuarta transformación en el país. Eso me sirvió, por supuesto, pero yo veo muchas necesidades en cada uno de los municipios, pero fíjate que me enfoqué precisamente en cómo ayudar a las mujeres. Y entonces, yo en una loca idea, en verdad, porque qué fue bueno. una loca idea. No, pero qué bueno que la tuviste. No, empecé a proyectar que iba a gestionar la creación de una casa de la mujer en cada uno de los 10 municipios. Pero una casa de la mujer realmente funcional. Una casa de la mujer que no solo funcionara como un albergue, sino que te ahora sí, como si fuera una rehabilitación del tema de la violencia, y que aparte funcionara para tener una reinserción en la sociedad como mujer. Fíjate qué fuerte se dice, sana, pero es ¿no? Verdadero, Sí. ¿eh? Qué bueno que se dice así. No hay una casa en el Estado de México que funcione, que tenga toda esa funcionalidad. Entonces, en una loca idea, y te lo digo así, yo lo planteaba a los ciudadanos, ¿no? Yo voy a hacerlo. Es como cuando terminas la universidad. Sí, cuando te vas a casar. No, espera. O a vivir juntos toda la vida. ¿Qué? No, pero cuando terminas la universidad, No, es horrible. Por ejemplo, en mi caso, Derecho, y que quieres irte a litigar, y te paras en el juzgado y dices, ¿cómo pido un expediente? No es que no me enseñaron en la escuela, por lo menos en la generación hasta donde yo salí, no nos enseñaban cómo ir con el actuario, cómo pedir una cita con el juez, cómo ir a hacer una diligencia, nada. Sí, no. O sea, en la práctica tú llegas y te topas en seco con ella y le empiezas a aprender conforme vas viendo qué pasa con los demás abogados. Sí, sí. Así me pasó cuando llegué a la Cámara de Diputados, cuando dije, hijo, pero si nosotros no ejecutamos presupuesto, ¿cómo voy a hacer las casas de la mujer, no? Había que generar, sí, un trabajo de gestión, pero que se vio bloqueado mi trabajo de gestión. ¿Por qué? Pues porque una diputada de Morena no era tan fácil que se le diera apertura a un proyecto además tan grande y tan importante. ¿Con todo y que tenían mayoría? Con todo y que teníamos mayoría. Porque pues nosotros estamos, como diputado, pues tienes tus facultades, pero hasta ahí. O sea, nada de ejecutar presupuesto, sí, no, de, o sea, tú a la fiscalización, tú a la creación de leyes, tú a otras cosas, pero no a ejecutar presupuesto. Entonces había que hacer un trabajo de gestión de manera directa con gobierno del estado, donde ahí me bloquearon. Pero quiero decirte que esa idea ya la están ejecutando y me da gusto. Que aunque no sea mi color, que aunque no sea la fracción parlamentaria, que aunque no sea... Hoy en Tenancingo están construyendo ya una casa de la mujer con las características que yo planteé en mi campaña. Qué bueno. Digo, al final, que el beneficio sea para las mujeres, que eso era. Que lo haga quien tenga la posibilidad de hacerlo. Yo sé que con esa loca idea de decir, sí voy a hacer una casa en cada uno de los 10 municipios, una casa de la mujer, generó esa inquietud en otras personas, en otros políticos que hoy han tenido la oportunidad de hacerlo, y en Tenancingo se está construyendo una casa de la mujer, y a mí me da gusto. Me da gusto porque a lo mejor esa loca idea hoy está generando acciones que van a ir a beneficiar a las mujeres de mi municipio en este caso, ¿no? Qué bien esto que nos narras, y al mismo tiempo una reflexión es el qué mal, ¿no? Cómo puede haber ideas locas, ideas revolucionarias, ideas distintas, ¿no? Pero que no se vea la idea, solamente se vea el color, ¿no? Sí. Y entonces, eres tricolor, no gracias. Eres blanco y azul, no gracias. Eres guinda, no gracias. Eres amarillo, no gracias. Eres verde, no gracias. Desafortunadamente y entonces ni siquiera hay un proceso de, bueno, a ver, ¿no? Tendrá cierta, a lo mejor es mejorable como todo en la vida, pero, y la verdad es que nos hemos vuelto en un tema de
como daltónicos en ese sentido. Solamente vemos el color, valga lo contrario a lo que quiero decir, por la palabra que usé, pero el fondo, ideas, ya no llegamos hasta allá. Sí, no. Y eso desgasta. Estuviste en un periodo entonces del 2018 al 2021. Al 2021. Y dejas la diputación. ¿Y hoy por hoy qué hace Nancy? Pues terminando la legislatura, la 60 legislatura, una legislatura además histórica, porque por primera vez se tenía paridad, había el mismo número de diputadas como de diputados. O sea, esa ley se cumplió y entonces en esa legislatura. Se cumplió, en esa legislatura fue la primera legislatura donde hubo 35 diputadas, 36 diputados. Wow. Son 75, por Sí. eso hay esa... Sí. No se puede dar igualitito. No, pero fue la primera vez, me tocó estar en esa legislatura, además una legislatura también por primera vez con mayoría... De oposición, no del partido que tiene de lo que antes era oposición, ¿no? Sí, hoy es gobierno, pero gobierno, bueno, en el Estado de México sigue siendo oposición, ¿no? Sigue siendo oposición, pero además que se implementaron grandes cosas en esa legislatura. Termino la legislatura y pensé un día y medio, ¿qué voy a hacer ahora, no? Hay mucho trabajo pendiente, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, yo ya venía pensando hace algunos años implementar un programa, un proyecto encaminado a las mujeres, ¿no? Encaminado a las mujeres. O sea, tú no quitaste el dedo del renglón. No. Qué bueno. Yo soy una mujer muy sorora, una mujer de las que nunca vas a ver que le dé la espalda a otra mujer, que pueda bloquearla, que pueda ponerle el pie, no, porque a mí me lo hizo una mujer y me dolió muchísimo que una mujer me dijera, tú no vas a poder hacer eso, Nancy, tú no eres política, tú quédate aquí porque tu lugar es ese escritorio y vas a perderlo más por lo menos. Tú no eres político. Antes te dijo el escritorio, ¿no? Como, ¿te acuerdas de aquel? Estabas más chica, pero ¿se acuerdan de aquel secretario del trabajo en la época de Fox, Abascal Carranza, que dijo que las mujeres tenían que estar en la cocina? Secretario del trabajo, hazme el favor. Sí, vivimos en un país... Sí, difícil en ese sentido, porque, bueno, déjame terminar esa parte. A mí me lo hizo una mujer y a partir de ahí fue que yo dije, no, sí puedo. Claro. Sí puedo, gracias. Gracias por haberme picado el orgullo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí me considero una mujer que no se detiene, que no se va a detener, porque de verdad quiero irme de este mundo dejando algo bueno en este mundo. Qué padre. Entonces, empiezo con este proyecto, lo presento a la nueva legislatura y les digo, creo que el tema de las mujeres ha estado muy desatendido, es necesario, les explico todo el proyecto, el grupo parlamentario me cobija y me dice, vas. Y me nombran coordinadora estatal del programa de promoción, impulso y desarrollo del liderazgo y empoderamiento de las mujeres. Está largo, pues está padre. Por sus siglas, quién sabe, pero ese está buenísimo. Sí, entonces... Es lo que haces hoy por hoy. Lo voy a hacer ya nada más hasta mediados de noviembre. Okay. Voy a dejar ya esa actividad porque actualmente fui elegida por... mira lo que es la vida, mira lo que es la vida. Fui electa por la mayoría de consejeros de mi partido como presidenta del Consejo Político Estatal de Morena. Aquellos que hicieron el filtro y todo, pero no sé, a lo mejor ya habrán cambiado. No, sí son otros. Okay. Son otros. Hoy por hoy, entonces, te eligieron para eso. ¿Cargo que ocupas? Cargo que ocupo actualmente en mi partido. Wow, felicidades. Gracias. Así es de sorprendente la vida, ¿no? Y viene una tarea durísima, sí, ¿no? La gobernatura. Sí, viene una responsabilidad muy grande, viene el proceso de la gobernatura y bueno, pues yo con toda la disposición del ánimo y todo lo que se necesite para fortalecer el proyecto que
estoy convencida, se va a lograr en el Estado de México. Hay condiciones, el escenario pinta así, la gente tiene ya un hartazgo muy marcado, la gente necesita un cambio, la gente confía en nosotros, porque además hemos sido o somos una nueva generación, porque fíjate que Morena encontré esa apertura por la edad, por mi género, que no hubo ningún obstáculo en el que yo me sintiera violentada en mis derechos políticos, y que me da la oportunidad de ser, y así como me la dio a mí, se la dio a muchos compañeros que también cuentan con juventud, con una gran capacidad, y hoy la gente está volteándonos a ver también por esa razón. Oye, ahorita mencionaste algo y inmediatamente lo pensé. Fuiste muy puntual diciendo: no fui violentada en mis derechos políticos. Tristemente, lo platicábamos un poco aquella ocasión, vivimos, insisto, en un país estúpidamente machista, en donde la violencia a la mujer, pues uno de los elementos o de las casillas en donde el género de los varones, quiero pensar que yo no, pero muchos de mis congéneres violentamos a las mujeres, es a partir de, pues pueden ser los derechos políticos, violencia psicológica, física, ¿no? Apenas leía una nota y una violencia, la verdad yo la desconocía como tal en el nombre, que le llaman violencia vicaria, y es este tema de usar a los hijos para manipular, mover y condicionar ciertas posiciones de la mujer por medio de los hijos, etcétera, etcétera. Y entonces haces política, nos narras todas estas historias y dices muy puntual: no fui violentada en ningún momento en mis derechos políticos. Te tengo que preguntar nada más porque lo tengo que hacer. Pensaría por cómo te ves en términos de carácter y demás, ya sé más o menos cuál es la respuesta, pero quiero sacarla del sistema. ¿Solamente en eso no te violentaron? ¿En términos políticos o en ninguna otra circunstancia? Es decir, en la política mexicana hoy por hoy, nada más no se violentan, dentro de la política, estoy hablando de eso, nada más no se violentan los derechos políticos, o ya dentro de la política empieza a haber ya un tema de mayor conciencia hacia todo lo que implica la violencia per se. Mira, hay muchos tipos de violencia, muchísimos, que han sido ya plasmados, de hecho hasta en un violentómetro, ¿no? Porque la violencia se mide. Claro. La violencia va desde te pellizco, te empujo, te agredo, te ignoro, te dejo de hablar, la ley del hielo es violencia. Sí. Me decían, no, bueno, ya no te voy a hablar, o te hablo, o tú dime qué hago, porque ya no sé si te estoy violentando. Pero mira, la cuestión es de que cuando te involucras en el ámbito público, y más que nada pues en la política, las acciones que pueden llevar a que te ejerzan violencia política de género, en razón de género, no solamente aplica a las mujeres, obviamente. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de razón de género, pues era hombres y claro. mujeres. Pero siempre ha estado más marcado en contra de las mujeres. Es cuando, pues tus mismos, ¿no? Los mismos, ¿cómo se puede decir? Tus mismos compañeros o tus jefes o tus partidarios. Sí, los de tu mismo partido, pues tratan de alguna manera de bloquear tus actividades. Hablemos, por ejemplo, de un ayuntamiento donde el presidente municipal no les da las herramientas, por ejemplo, a los regidores, a los síndicos, no les da información, les oculta información, les empiezan a sacar cosas en otro sentido como personales para poder o mantenerlos, ¿no? O obligarlos a votar en algún sentido, tanto en una diputación o en lo que sea. Eso es violencia política, porque se refiere a la actividad que realizas de manera cotidiana, ¿no? Por el cargo que ya obtuviste. Sin embargo, de ahí se pueden desprender otros tipos de violencia. Y te lo digo con toda certeza, no he sufrido yo en el partido
Mira, sufrí en algún momento violencia, pero no lo diría más como violencia política, sino más bien violencia cibernética, por redes sociales, por esas plataformas que permiten pues crear un perfil desde el anonimato falso, sí, atacarte, estar ahí de manera permanente. Sí, atrás de una computadora todo el mundo es Hércules. Sí. Ese tipo de violencia sí la sufrí, pero en algún otro sentido no. Yo fui una diputada libre, una diputada que tuvo la capacidad de poder decir, voy a trabajar para crear la ley de turismo. Por ejemplo, la ley de turismo no existía en el Estado. Nos juntamos un grupo de diputadas un estado muy turístico, además. Para crear la ley de turismo, y hoy es una realidad la ley de turismo sustentable y artesanal del Estado de México, y en esa ley está plasmado mi nombre porque trabajamos en esa ley. Y algunas otras modificaciones, algunas otras leyes secundarias, así, pero hubo trabajo legislativo, por supuesto que sí hubo, pero yo creo que el más importante para mí fue crear una ley. Desde ceros, crear una ley, desde ir y preguntarle a la gente, preguntarle a los artesanos, hacer consultas, luego trasladarlo a un escritorio y luego adecuarlo a un ordenamiento jurídico. Fue toda una labor muy apasionante, y la ley de turismo creo que fue mi trabajo más legislativo más importante. Qué padre, y te agradezco que nos platiques. La temporada pasada nos hizo favor de acompañar aquí una partidaria tuya, y que en algún momento seguramente compartieron en la cámara, Mónica Álvarez Nemer, estuvo con nosotros. Nos centramos en aquella ocasión particularmente toda la labor legislativa. Ahorita que nos platicas todo esto, eventualmente recuerdo aquello que nos narró Mónica en aquella ocasión, y pues sí, pareciera que de los que estamos afuera, pues nada más van y se sientan ahí y ya, ¿no? Sí. Y es una labor ahí importante. Te lo preguntaba nada más para cerrar esa parte, porque, y te agradezco que seas franca y me lo digas así. Al final de cuentas soy ciudadano, al final de cuentas tengo una hija, al final de cuentas pues hay mujeres cercanas a mí, no quiero decir que políticas o no, pero si a lo mejor pudieran llegar a esa situación, y de repente pues uno puede presumir ciertas cosas por lo que ves afuera, dices, pues aquí ni modo que adentro pudiera estar así, y luego de repente te encuentras, pues no, ya sabes, ahora con la gobernadora de Campeche que liberó ciertos audios de este señor Alito, y que de una u otra forma pues daba o insinuaba o decía claramente ciertas circunstancias por las cuales aparentemente eran favorecidas con ciertas posiciones plurinominales, ciertas hoy por hoy diputadas de ese partido, ¿no? Y entonces se tornó de una manera complicada. Yo lo escuchaba y decía, no nada más eso fue violencia en su momento, sino que al mismo tiempo esto lo que produce pues también es violencia cibernética hacia la diputada, que pues ella ni de verla ni temerla, y está haciendo eso. Por eso te lo quería preguntar, porque eventualmente es algo que se escucha. En tu actividad no quisiera dejar ese tema por alto porque me parece muy relevante. Tú estás llevando hoy por hoy, digamos un poco, fíjate qué bonito, que estabas en las capacitaciones, antes a la política, el tema del género, buscas, impulsas, narras ahorita lo que está sucediendo en Tenancingo, que dices, bueno, pues era la idea loca, no quisieron, pero ahora ya, qué padre. Hoy por hoy sigues llevando y visitando todos los ayuntamientos, y visitas llevando ¿qué? Eso me encantaría que lo escucharan las conversadoras y conversadores, porque por lo menos a mí me encantó lo que tú me platicaste. Mira, directamente no vamos a los ayuntamientos, depende de las demarcaciones. Sí vamos a los municipios. Eso quise decir, perdón. Vamos a los municipios. En algunos municipios sí ha habido coordinación con algunos presidentes municipales, otros con algunos diputados, porque recuerda que yo estoy cumpliendo funciones como en una coordinación del grupo parlamentario de Morena. Cierto. Entonces yo estoy llevando este taller, es un taller que hemos denominado Curso Taller Empoderando Mujeres, a los municipios por parte del grupo parlamentario de Morena. Okay. Esto nos ha permitido visitar casi ya 70 municipios de los 125 de todo nuestra entidad. Llevamos este número de
de municipios visitados con un taller que se forma de 3 etapas. Okay. La primera es el tema de la teoría, toda la teoría. Hay que llevarles a las mujeres desde lo más básico. Diferencia entre sexo, género, porque además esa falta de comprensión en lo que es el sexo y el género genera violencia. De acuerdo. Entonces, de eso es lo primordial. Les damos como un propedéutico de todo lo que se refiere a igualdad, equidad, paridad, violencia, tipos de violencia, empoderamiento, qué es el empoderamiento como concepto, que existen elementos para el empoderamiento, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo de que hay 5 pilares que yo estoy sugiriéndoles, ¿no? Sugiriéndoles para que las mujeres puedan emprender el camino del empoderamiento, porque yo percibo el empoderamiento como una decisión así personal, pero que es un proceso, ¿no? Es un proceso que todas las mujeres vivimos, transitamos y asimilamos de diferente manera. De acuerdo. Porque lo que yo he vivido no es lo mismo que ha vivido la mujer que vive enfrente de mí, mi compañera de trabajo, nadie más. Todas tenemos una historia de vida diferente. Contextos distintos. Todas hemos luchado contra diferentes cosas, hemos superado diferentes cosas y eso nos hace que vayamos transitando por el camino del empoderamiento de diferentes maneras. Claro. Lo principal es, primero, que tú puedas lograr esa plenitud como mujer, sentirte feliz y segura en tu propia piel, porque muchas veces desde ahí empieza, más bien desde ahí empieza todo. Que puedas sanar, que puedas perdonar, que dejes de cargar cosas que en esa mochilita atrás sí, y cada vez es más pesada y más pequeña, no te dejan avanzar. Yo desde ahí percibo que inicia el empoderamiento. Buenísimo. Sanas tú, te empieza a sanar tu entorno, te amas tú, les das otro tipo de amor a tus hijos, a tu pareja, a tus papás, a tus hermanos, tu vida cambia. Te valoras tú, etcétera, etcétera. Tu vida cambia por completo. Inicias ese de tránsito hacia el empoderamiento y debe ser algo sustentable, todos los días, desarrollo, buscar, que no te detengas, no te debes de detener una vez que decides empoderarte. Eso lo hablamos en la segunda etapa de cómo recuperas tu poder. Okay. Estamos ahí con el apoyo y la participación de un entrenador de potencial humano, que además a mí se me hace fabuloso trabajar en eso. Todos los seres humanos en algún momento de la vida deberíamos de ir de manera permanente también por salud mental a visitar a un psicólogo, pero también un entrenador de potencial humano. Dicen que el psicólogo dicen que por lo menos una vez cada 5 años todos tenemos que tomar terapia. Sí. Y también trabajar en eso, en tu potencial. Somos soberbios, eso ya lo sé. ¿Y por qué no lo aplicas si todos sabemos, no? Así, simple. O sea, creo que sí deberíamos de hacerlo todos. Yo en algún momento me entrené, porque no te creas, o sea, llegaban momentos en mi vida que decía, esto es mucho, o sea, necesito asimilarlo más rápido, necesito trabajarlo más rápido, y entonces sí, de pronto empiezas a cargar cosas innecesarias, y yo soy de las que no le gusta cargar cosas innecesarias, ni tampoco guarda cosas innecesarias, ni tampoco, en tu casa. Pues eso dices, voy a ser limpia, y tú dices, espérame, eso no lo tienes. No soy así. No. Yo, más bien. Al revés, o sea, el que dice no lo tienes es tú. Sí. Yo tiro todo lo que ya. Somos de la misma. Lo que ya no se utiliza, lo que está rezagado, yo fuera. Esto ya estorba. Fuera. Yo me renuevo constantemente porque de eso se trata. No puedes quedarte ahí ni guardar cosas que eso como filosofía de vida está padrísimo. Entonces me fui a entrenar y cuando me entrené, fue cuando estaba de diputada. Entonces cuando me entreno, dije, ¿cómo pudiera llevar esto yo a todas las mujeres del Estado de México para que tengan otra percepción, para que cambien sus conversaciones? Para que por lo menos lo contrasten. Sí. Para que por lo menos lo contrasten. Es que hay tantas cosas que nosotras cargamos.
Aparte hemos aprendido a vivir con la violencia, la hemos normalizado, Sí, sí. ¿no? Llegamos a un punto en el que no nos defendemos porque creemos que es normal. Lo platicábamos, ¿no? Sí. Que hay gente que me decía en alguna ocasión en la Procuraduría de Género, que está acá en Matlacincas, que me decían, es que el problema es que a veces llegan y te dicen, oiga, pues hable con él y dígale que ya no lo vuelva a hacer. Y entonces, oiga señora, este es un nivel de violencia tal. No, nada más dígale que no lo vuelva a hacer. O sea, ya era casi de que lo metieran al bote al fulano y la señora, nada más dígale que ya no lo vuelva a hacer. Entonces, ¿dónde estamos parados? Sí, no es complicado el tema, pero se complica más y la violencia sigue creciendo si tú no le llevas información a las mujeres. Entonces, esa segunda parte de nuestro taller habla de eso, cómo recupero mi poder, cómo reconozco que la única que sabe cuánto vale soy yo. Exacto. Y entonces descargo a todos los demás de que me digan, tú vales mucho, claro, qué bonita, ya no aguantes, que nada. O sea, yo me hago yo determino cargo, mi valor. yo me hago cargo y punto. Esa es la segunda parte Estás del padrísimo. taller. Y después viene la tercera parte, que es la sustentabilidad del taller. Okay. Y esta parte aterriza en la creación de una red de mujeres. Ahí están tus casas, pero ahora es una red padrísima. Quien tengo pues el honor de ser la presidenta fundadora de la Red de Mujeres Imparables, que nos va a permitir darle seguimiento a todo este proyecto, ya ahora como una asociación civil, que podamos seguir teniendo ese contacto, ese acompañamiento, ese abrazo, ese apapacho, esos 5 minutos para hablar con una mujer. Estamos abiertos a todo. Ese no saberse ni sentirse solas. No están solas, o sea, tú no estás sola. Y la Red de Mujeres Imparables te acompaña en este proceso, en tu proceso de empoderamiento, pero además hemos generado una estrategia para cuidarnos entre todas. ¿Cómo funciona? Tenemos un distintivo de la Red de Mujeres Imparables, que por cierto nos lo bajamos, está en la libretita, pásamela por favor. Ahorita lo ponemos, si no, Sí. ahorita vamos a pasar a netear y ahorita ahí me lo pones. De la Red de Mujeres, y les invitamos a las mujeres, primero a hacer un pacto de sororidad. Ok. Ese pacto de sororidad, porque la sororidad es esa hermandad Sí. que existe entre nosotras las mujeres, donde no entra nadie más, ahí sí está cerradísimo, no, está hermético, la sororidad es entre nosotras, que les invita a este pacto a ser sororas con todas las mujeres. A que, mira, yo no tengo que ir siendo por la vida mejor amiga de todas las mujeres. Ese nada más era Chabelo de todos los niños. Sí, no, aquí no aplica eso, pero sí estar dispuesta en todo momento que una mujer necesite cualquier tipo de ayuda, a yo estar ahí. Las invitamos a que peguen este distintivo afuera de sus casas, de sus negocios, de su carro, que lo peguen en el carro, en la moto, donde sea visible, que hablemos de la red y que sepa otras mujeres que en algún momento, que por alguna razón tú estés en la calle sola, tengas miedo, encuentres el sticker en una casa y sepas que ahí hay una mujer dispuesta a ayudar. Que te está extendiendo la mano. Sí. Qué padre. Yo les pregunto en el taller, ¿no te encantaría a ti, mujer, que tu hija que esté en alguna situación de peligro y que haya otra mujer como tú que la proteja? ¿O te vas a esperar a que tu hija esté en una cédula de desaparición para moverte, para sumar, para cambiar viejas prácticas y modelos de educación? Porque desde ahí, o sea, el tema de género es muy brutal. En una de las pintas de una de las marchas que hubo, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, por donde vivo, había un letrero, en uno de los episodios que hablamos precisamente de la mujer y todo esto, lo mencioné, a una frase que digo, yo creo que soy sensible al tema desde hace mucho tiempo, pero esa frase me pegó muy fuerte y decía, ¿quién tiene que faltar en tu familia? ¿Qué mujer de tu familia tiene que faltar para que esto te importe? ¡Ah! Sí. Fue muy duro. Sí. Es difícil, mira, ahí en la red se nos han acercado muchas mujeres que ya lo vivieron, que lo están viviendo, y es algo que me genera a mí mucha impotencia, mucho coraje. Muchas porque gracias. Mira qué bonito.
Red de Mujeres, es un corazón. Sí, lo que está acá, esta señal es Sí. una señal de auxilio. Uh-huh. Y es nuestro pacto de sororidad que tiene 4 vertientes. Es la participación, el compromiso, la confianza y me falta el otro, ¿cuál es? Compromiso, participación, confianza y voluntad. Y voluntad. Se me fue la voluntad. No pasa nada. Todo desde el corazón. Por eso está aquí la silueta. Qué Hazlo bonito está. real, o sea, hazlo de verdad desde el corazón. Y debes de ser una mujer que está dispuesta a apoyar a otra mujer. ¿De qué tamaño es la red hoy por hoy? Hoy tenemos aproximadamente 7,000 mujeres. Wow. 7,000 mujeres en nuestra red. Vamos a ir, estoy segura, sumando muchas más. Vamos a hacer una actividad municipal. Vamos ahora a nombrar en cada uno de los municipios que ya visitamos a una presidenta de nuestra asociación de la Red de Mujeres Metepec, ¿no? Conversadoras, acérquense, busquen. Es una manera de poder empezar a hacer, de tomar acción. De tomar acción. Sí, porque mira, muchas veces decimos, el futuro de México son nuestros niños y nuestros jóvenes. Sí, sí son. Sí, pero es Pero es ahorita. como si les dejaras toda la carga a ellos de decir, bueno, yo ya vi que mal estoy aquí. Y ya ellos hice te mi pueden decir, vida, pues ya si yo no ensucié, ¿no? Es algo que venimos arrastrando desde hace muchas generaciones y que hoy nosotras tenemos la oportunidad de empezar a cambiar. Tal vez yo ya no esté con vida para cuando este país, este estado, este municipio sea un estado con más libertad, con más seguridad, donde vivan las mujeres sin miedo, donde haya oportunidades para todos, más igualitario, más equitativo. Tal vez yo ya no exista, Luis, pero a mí me encantaría hoy que por lo menos estas casi 7,000 mujeres de la Red de Mujeres imparables sean las protagonistas en cada uno de sus municipios de esas acciones que nos permitan sembrar el futuro que queremos que cosechen nuestros hijos y nuestros nietos. Y esa es la respuesta a la primera pregunta que te hice, Nancy. Dices, tal vez yo ya no esté, pero el saber que yo me moví, que yo participé, que yo hice, que no me quedé parada, que no me quedé sentada observando, contemplando y demás, es la respuesta a la primera pregunta que te hice. Nancy, te felicito de corazón. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Conversadores, espérense que vamos a la siguiente sección. Tenemos estrenos esta temporada. Conversadores, estamos en esta nueva sección. Bienvenidos a esta parte del foro, en donde, como ven, pues Mercado Casa Vieja nos armó algo padrísimo. Estamos aquí disfrutando una deliciosa bebida de Casa Vieja, de mango y de sandía, una mezcaladita sabrosísima. Y en esta sección vamos a estar platicando con los invitados, en donde digamos que van 2 momentos. Te explico la dinámica. Primero, yo voy a decir una serie de palabras y tú me tienes que tratar de decir en una o en muy poquitas palabras lo primero que se te viene a la mente o piensas en relación a esa palabra. Y después viene un cuestionario de Bernard Pivot, que es un periodista francés de muchos años, un cuestionario que me parece muy padre, que habla un poquito o nos va a decir en ambos sentidos quién es Nancy, más allá de lo que ya nos platicaste, ¿vale? ¿Lista? Sí. ¿O decimos salud primero? Bueno. Salud primero, ¿no? Está deliciosa además. Está delicioso, ¿verdad? Pues aquí en Casa Vieja las hacen de maravilla. Muy bien. Ya que tomamos valor líquido, va que va. En una palabra o pocas palabras, pero tiene que ser rápido, ¿va? Vale. Vida. Todo. México. Mi nación. Dinero. Herramienta. Mujer. Imparable. Política. Medios. PRI. Sistema obsoleto. Muerte. Fin. Género. Género. Quisiera decir muchas cosas, pero mujer. Morena. Transformación. Muy bien. Sorteamos la primera. Tú muy bien, va. Vamos a entrar al cuestionario de Bernard Pivot y entonces dice lo siguiente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Sororidad. Sororidad. Sí. ¿Cuál es la palabra que más te desagrada? Miedo. Miedo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? De lo que sea, ¿qué es lo que más te gusta hacer? De mi vida normal. No, todo, tiene con todo. Estamos hablando con Nancy.
Pues yo creo que tendrá que ser, no sé, pasar tiempo con mis sobrinos, me gusta Pasar mucho. tiempo con tus Sí. sobrinos. ¿Cómo se llaman tus sobrinos? Tengo mi sobrino Edric, Edric, saludos a Edric. Luna, Luna, saludos a Luna. Frida, Frida, Oliver, Oliver, saludos Oliver. Chelsea, Chelsea, ¿cuántos sobrinos tienes? Axel. Axel, saludos Axel. Tengo mis hermanos, no perdieron el tiempo. Muy bien, saludos a todos. Y me falta la pequeñita. ¿Cómo se llama? Enid. Enid, saludos Enid. Me gusta mucho pasar tiempo con mis sobrinos. ¿Qué es lo que más te disgusta hacer? Lavar los trastes. Lavar los trastes. ¿En todo momento? Yo creo que sí. Te Y lo- así lo hago, pero sí me... Te lo pregunto porque a mí no me desagrada, pero si los tengo que lavar despuesito de que comimos, me produce muchas náuseas, entonces ahí no le entro. Por eso te lo digo. Ok. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? De la naturaleza. Particularmente, Del ruido que hacen los árboles con el viento. ok. Ese sonido me fascina. ¿Cuál es el sonido que más te disgusta? Que hagan ruido cuando comen. Es así. ¿O el Mucho. Cuando se quitan el epazote, el taco. Me puede molestar mucho. Me arruina la comida. Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Cuál es tu grosería favorita? Güey. Güey. Sí. Estuvo leve. ¿Qué profesión además de la que tienes te gustaría ejercer? Híjole. Yo creo que va de la mano. Soy abogada de profesión, pero para profundizar más en lo que hago, tal vez me hubiese gustado ser politóloga. Politóloga. Sí. Muy bien. ¿Qué profesión no ejercerías, pero ni por vida de Dios? Doctora. Jamás serías doctora. No, O sea, lo ves ahí, sangre y... no. No, eso y No, tú no no van. puedo con eso. Ok. Finalmente, Nancy, si el cielo existe y Dios te estuviera esperando en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? Bienvenida. ¡Ah, qué padre! Nancy, muchísimas gracias por haber estado en este episodio del conversatorio. Gracias a todos por este espacio. Me sentí muy a gusto, muy contenta. Gracias de verdad por generar un ambiente tan padre para esta charla. Muchísimas gracias a ti. Conversadores, nos vemos en la próxima. Bienvenidos a esta tercera temporada. Gracias. Hasta la próxima.